En la primera parte vimos que la fórmula de Balthazar era equivalente a considerar la capacidad restante tras aplicar la primera secuela. Y en la segunda vimos una fórmula equivalente que demostraba que el orden de aplicación de ambas secuelas no alteraba el resultado. En esta última parte vamos a considerar la diferencia entre aplicar o no la regla de Balthazar a un par de secuelas concurrentes. Es un poco más matemática que las anteriores, aunque igualmente muy sencilla. Creamos una expresión nueva. Esta expresión tiene la ventaja de que nos permite considerar la suma constante y es apropiada para el siguiente cálculo. Imaginemos un par de secuelas cuya suma es igual a 80. Podemos obtener esta puntuación de varias maneras: con dos secuelas de 40, con una secuela de 60 y otra de 20, o con una de 70 y otra de 10. Con la misma suma simple, la fórmula produce resultados muy diferentes tras la aplicación de la regla de Balthazar. ¿Podríamos predecir cuándo la aplicación de la regla difiere más de la suma simple? Sin detallar el procedimiento matemático, llegamos al resultado de que la máxima corrección se alcanza cuando x es igual a y. Esto es, la máxima corrección para una suma determinada se alcanzará si ambas secuelas tienen la misma puntuación. En nuestro ejemplo, x igual a y igual a 40. Si queremos ver la forma de la función de Balthazar para todos los valores de x e y entre 0 y 100, esta es la representación tridimensional. En altura vemos el valor tras aplicar la fórmula. La escala de colores se muestra a la derecha. En el plano se ven los valores de x e y. Vemos que no se alcanza un valor superior a 100, que es simétrica entre x e y, y que la máxima corrección se sitúa cuando x es igual a y. Vamos a verla rotar nuevamente. Quizá el efecto sea más claro cuando vemos la diferencia entre aplicar la regla de Balthazar y la suma simple de ambas secuelas, que representamos en esta figura. Cuanto más azul, menor es la diferencia, y cuanto más rojo, mayor. Como en la anterior figura, la escala se muestra a la derecha. Al detenerla, vemos que la máxima diferencia se alcanza cuando x e y son ambos iguales a 100, que la diferencia es mayor con valores grandes, especialmente cuando las dos secuelas son similares. También vemos que prácticamente no cambia para valores bajos. Cuando x e y son bajos, dominan los tonos azules. Esto es, no hay diferencia respecto a la suma simple. De hecho, cuando la suma de ambas secuelas es menor de 20, la regla no tiene ningún efecto sobre el resultado. Esto se produce por el redondeo al entero superior que marca la propia legislación. Y llegamos al final de nuestra excursión matemática sobre la regla de Balthazar. Hemos alcanzado las siguientes conclusiones. En su aplicación es indiferente cuál es la secuela mayor y la menor. Tras su aplicación no pueden producirse valores mayores de 100. La segunda secuela siempre suma a la primera. No puede disminuirla. El valor obtenido es siempre menor que la suma simple y mayor que cualquiera de las secuelas iniciales. La regla reduce más la puntuación cuanto más similares son las secuelas. La regla no tiene efecto con respecto a la suma simple si ambas secuelas suman menos de 20. Conclusiones análogas se mantendrían con otras escalas de valor máximo diferente a 100. Y podemos plantearnos, ¿es justa la aplicación de la regla de Balthazar? Se ha cuestionado que infravalora las secuelas.
Al menos es bastante consistente por todas las propiedades que hemos considerado y parece una aproximación razonable, puesto que tanto la suma simple como la consideración de la mayor secuela producirían resultados inconsistentes en algunos casos. Si he cometido algún error en el planteamiento o en el desarrollo, por favor, indíquennoslo e intentaremos corregirlo.